Lectura de la profecía de Daniel. Daniel continuó el relato de sus visiones diciendo: Yo estuve mirando hasta que fueron colocados unos tronos y un anciano se sentó. Su vestidura era blanca como la nieve y los cabellos de su cabeza como la lana pura. Su trono llamas de fuego, con ruedas de fuego ardiente. Un río de fuego brotaba y corría delante de él. Miles de millares lo servían y centenares de miles estaban de pie en su presencia. El tribunal se sentó y fueron abiertos unos libros. Yo estaba mirando en las visiones nocturnas y vi que venía sobre las nubes del cielo como un hijo de hombre. Él avanzó hacia el anciano y lo hicieron acercar hasta él. Y le fue dado el dominio, la gloria y el reino, y lo sirvieron todos los pueblos, naciones y lenguas. Su dominio es un dominio eterno que no pasará, y su reino no será destruido. Palabra de Dios. El Señor reina, altísimo por encima de toda la tierra. El Señor reina, altísimo por encima de toda la tierra. El Señor reina, alégrese la tierra, regocíjese las islas incontables. Nubes y tinieblas lo rodean. La justicia y el derecho son la base de su trono. El Señor reina, altísimo por encima de toda la tierra. Las montañas se derriten como cera delante del Señor que es dueño de toda la tierra. Los cielos proclaman su justicia y todos los pueblos contemplan su gloria. El Señor reina, altísimo por encima de toda la tierra. Porque tú, Señor, eres altísimo, estás por encima de toda la tierra, mucho más alto que todos los dioses. El Señor reina, altísimo por encima de toda la tierra. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pedro. Queridos hermanos, no les hicimos conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo basados en fábulas ingeniosamente inventadas, sino como testigos oculares de su grandeza. En efecto, Él recibió de Dios Padre el honor y la gloria cuando la gloria llena de majestad le dirigió esta palabra: Este es mi Hijo muy querido, en quien tengo puesta mi predilección. Nosotros oímos esta voz que venía del cielo mientras estábamos con Él en la montaña santa. Así hemos visto confirmada la palabra de los profetas y ustedes hacen bien en prestar atención a ella como una lámpara que brilla en un lugar oscuro hasta que despunte el día y aparezca el lucero de la mañana en sus corazones. Palabra de Dios. Los invito a ponerse de pie para proclamar el Santo Evangelio. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Jesús tomó a Pedro, Juan y Santiago y subió a la montaña para orar. Mientras oraba, su rostro cambió de aspecto y sus vestiduras se volvieron de una blancura deslumbrante. Y dos hombres conversaban con él. Eran Moisés y Elías, que aparecían revestidos de gloria y hablaban de la partida de Jesús que iba a cumplirse en Jerusalén. Pedro y sus compañeros tenían mucho sueño, pero permanecieron despiertos y vieron la gloria de Jesús y a los dos hombres que estaban con él. Mientras éstos se alejaban, Pedro dijo a Jesús: Maestro, qué bien estamos aquí. Hagamos 3 carpas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Él no sabía lo que decía. Mientras hablaba, una nube los cubrió con su sombra y al entrar en ella, los discípulos se llenaron de temor. Desde la nube se oyó entonces una voz que decía: Este es mi Hijo, el elegido, escúchenlo. Y cuando se oyó la voz, Jesús estaba solo.
Los discípulos callaron y durante todo ese tiempo no dijeron a nadie lo que habían visto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Los invito a que puedan sentarse. Querido hermano, hoy tenemos esta fiesta de la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo. Y esta fiesta, queridos hermanos, nos muestra el señorío de Jesús, que el mismo Padre reconoce delante de los demás. Él es mi Hijo, hagan todo lo que Él les diga. El elegido, escúchenlo. Y esto, ¿quiénes lo vieron? Aquellos que dan testimonio. Por eso es que en la segunda carta nosotros encontramos lo que dice San Pedro. Y nosotros no hemos escrito fábulas, no hemos hablado de fábulas. Esto tenemos que tenerlo muy claro. Y es por eso, queridos hermanos, que existen todos los textos de la Biblia que están dentro del canon y los textos fuera de la Biblia que no son parte del canon, como los apócrifos. Lamentablemente, mucha gente ahora, en esa búsqueda de un espiritualismo profundo, donde está Dios, Buda y todo lo que pueda existir, se están agarrando más de los apócrifos que de los propios textos en los cuales los testigos han escrito sobre Jesucristo. ¿Por qué los otros se llaman apócrifos? ¿Por qué? Porque las historias que se cuentan ahí son fábulas, son exageraciones, así como puede haber cosas históricas, como puede haber cosas reales, pero están mezcladas con fábulas. ¿Por qué? Porque las cuentan personas que no fueron testigos, como esto que hoy celebramos, que es la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo. Esto que hoy celebramos, queridos hermanos, es un adelanto de lo que va a ser Jesucristo en la victoria de la resurrección. Esto que nosotros vemos es a Moisés y a Elías, a los grandes del Antiguo Testamento, que vienen a rendir tributo al Hijo del Hombre, al Hijo de Dios, aquel que es Rey del Antiguo y del Nuevo Testamento, aquel que es el testamento total de salvación para la humanidad, en el cual Dios ha hablado a la humanidad. Es la palabra de Dios que se manifiesta en el mundo, y por eso es que su rostro se transfigura, porque en Él se muestran al Cristo glorioso, lo que va a pasar con Él, para que estos que son sus testigos no queden contando fábulas. Querido hermano, estamos en un tiempo de muchas fábulas, y esto tiene que hacernos reaccionar. Estamos en tiempo que creemos cualquier tontería que se dice, y esto tiene que hacernos reaccionar. Estamos en tiempo en que preferimos tomar de aquello que no es agua pura, es agua turbia, cuando tenemos el agua pura en la palabra de Dios. Tenemos esa agua cristalina pura que da verdaderamente saciedad al ser humano. Pero la gente, por esa curiosidad y esa búsqueda de espiritualidad media rara, está tomando del agua turbia. ¿Y qué es lo peor? Al tomar de esta agua turbia se contaminan y contaminan a otros. Por eso es que esta fiesta no es un invento de la iglesia, esta fiesta no es un engaño de la iglesia, y toda nuestra fe no es algo creado para que la gente se someta y acepte todo lo que se le dice. No, queridos hermanos, toda nuestra fe se basa en testimonios de aquellos que fueron verdaderamente testigos de lo que sucedió con Jesucristo. Y aquí tenemos a los principales. Tenemos a Pedro, a Santiago y a Juan. La segunda carta de Pedro nos hace reaccionar con este tema sobre no hablar de fábulas, sino de hablar de aquello que ellos son testigos, de aquello que ellos han experimentado. Y la lectura del profeta Daniel, que hace un adelanto de lo que va a suceder. Daniel hace esta referencia del Hijo del Hombre y hace esta referencia gloriosa en el cual él se acerca hacia Dios, hacia el anciano, se acerca en su gloria, en el reino donde todos los pueblos, naciones y lenguas, su dominio lo sirven eterno y no pasarán nunca a su reino. Queridos hermanos, es la coronación de nuestro Señor Jesucristo que el mismo Padre hace sobre él, y de esto fueron testigos aquellos que estuvieron a su lado. Se cumple todo lo que el Antiguo Testamento dijo. Se cumple todo lo que los profetas dijeron, como el profeta Daniel. Y no solamente eso, sino que hay testigos del cumplimiento de estas grandes verdades. Cada una de estas fiestas de la iglesia, queridos hermanos, es para que afiancemos nuestra fe en Jesucristo, Señor y Salvador. Y al afianzar nuestra fe, nosotros sepamos de dónde viene el agua viva. Y nosotros verdaderamente busquemos esa agua viva
y no nos distraigamos con aguas turbias de este mundo. Amén, amén, amén.